¿Has visto alguna vez un dibujo infantil que te deje incómodo? No por lo feo o lo raro, sino porque parece que está contando algo que todavía no ha pasado. Hoy te voy a contar una leyenda que se repite desde hace décadas en Chile. Una de esas historias que la gente jura haber escuchado de alguien cercano. La historia de un niño en Copiapó que supuestamente dibujó su propia muerte. Y lo más inquietante no es que hiciera un dibujo triste, es que en el dibujo había detalles demasiado específicos. Ahora, antes de empezar, esto es una leyenda, un relato popular. Hay gente que cree que es real tal cual se cuenta, y hay gente que piensa que se fue adornando con los años. Yo te la voy a narrar como se suele contar, y al final vamos a hablar de las posibilidades. ¿Qué puede ser verdad? ¿Qué puede ser exageración? ¿Y por qué, aunque sea un mito, sigue impactando tanto? Apaga un momento las luces si quieres. Ponte cómodo, porque esto empieza en Copiapó, a mediados del siglo pasado. Copiapó es una ciudad del norte de Chile. Calor seco, calles polvorientas, y en esa época la vida tenía un ritmo distinto. Menos coches, menos ruido, más distancia entre una noticia y otra. La leyenda sitúa todo en torno a un día de colegio. Un día común, tan común que nadie recordaría nada si no fuera por lo que pasó después. Y aquí aparece el protagonista, un niño pequeño, de unos 5 años, según la versión más repetida. Su nombre en el relato suele ser Alejandro, un niño normal, con la única diferencia de que ese día, en una clase cualquiera, le pidieron que dibujara. Imagínate el aula, mesas de madera, cuadernos gastados, lápices de colores, el tipo de escena donde los niños dibujan casitas, soles con cara, perros que parecen ovejas. Lo típico. El profesor propone una actividad, dibujen lo que quieran, o en otras versiones, dibujen una escena de la calle. Todos empiezan, risas, sillas arrastrándose, el rascar del lápiz en el papel. Y Alejandro dibuja, pero lo que dibuja no es infantil en el sentido típico. No es un sol bonito, no es una casa, no es una familia feliz. Dibuja una calle, un vehículo grande, un camión. Y aquí empieza lo extraño. Según la leyenda, ese camión era un camión lechero, y el dibujo mostraba algo más, una figura pequeña en la calzada y 2 adultos corriendo detrás, como si estuvieran intentando alcanzarlo, como si estuvieran gritando, pero llegaran tarde. El profesor mira el dibujo y en ese momento lo normal sería pensar, vale, un niño imaginando un accidente. Los niños ven cosas, escuchan conversaciones, les impresionan, pero la leyenda insiste en que el profesor se fijó en un detalle, uno demasiado concreto, la supuesta matrícula del camión. Y no solo eso, la posición, el ángulo, el lugar, como si el niño hubiera dibujado una escena real, una escena que todavía no había ocurrido. Termina la clase, los niños guardan sus cosas, el profesor recoge algunos dibujos y al día sigue. Alejandro sale del colegio. En algunas versiones dicen que iba camino a casa, en otras que iba a encontrarse con sus padres, pero el punto es el mismo, sale a la calle. Y en este punto la leyenda se vuelve casi cinematográfica, porque supuestamente poco después de que entregara ese dibujo ocurre el accidente. Un camión de reparto aparece en la calle y el niño, por razones que nadie logra explicar, termina en su camino. Y ahora viene la
que hace que esta historia se quede en la cabeza. Según el relato, el camión lo atropella. No casi, no por poco, no se salvó. Muere. Y, según se cuenta, los padres o adultos cercanos aparecen corriendo, igual que en el dibujo, como si esa hoja de papel hubiese sido un fotograma adelantado. Imagínate ser el profesor. Estás en la escuela con los dibujos apilados y de repente alguien entra gritando que hubo un accidente, que un niño, un alumno, está en el suelo. En ese momento todo se confunde. Ruido, gente corriendo, un silencio raro entre gritos. Y después, la noticia cae como piedra. Alejandro no sobrevivió. Pero lo que convierte esto en leyenda no es solo la tragedia, es el después. Cuando alguien recuerda el dibujo, cuando alguien dice, espera, no dibujó un camión. El profesor vuelve a mirar la hoja y ahora ya no parece imaginación, parece una escena. La calle, el camión, la figura pequeña, los adultos corriendo. Y, según la versión más inquietante, el camión del accidente coincide con el dibujo, incluyendo la matrícula. Si eso fuera cierto tal cual, ya no estamos hablando de una casualidad cualquiera. Sería un nivel de coincidencia que te deja frío. Aquí, las historias populares hacen algo muy interesante. Necesitan un objeto, una prueba física, aunque sea simbólica. En esta leyenda, ese objeto es el dibujo, un papel escolar, un dibujo hecho con mano infantil, que, según el relato, se guarda, se muestra, se comenta. Y con los años, la historia añade un detalle más, que en su tumba hay una reproducción del dibujo. Eso es muy potente narrativamente, porque cambia la imagen. Ya no es solo una historia que te contaron, es una historia que, supuestamente, puedes ir a ver. Y entonces se crea el ritual. Gente que va, gente que toma fotos, gente que deja flores, gente que dice, yo lo vi. Pero incluso si existiera esa reproducción, eso no demuestra el 100% de la historia. Demuestra que la leyenda tiene un lugar en la memoria local. Y eso, por sí solo, ya es fascinante. Y ahora viene la parte que más me interesa. ¿Cómo se explica una historia así? Voy a darte varias posibilidades, no para romper la leyenda, sino para entender por qué funciona. Vamos a hablar sobre las teorías. Teoría 1. Predestinación, lo paranormal. La versión paranormal dice, Alejandro lo vio, lo soñó, lo sintió, como si hubiera tenido un adelanto del futuro. Hay gente que cree que los niños, por ser más sensibles, perciben cosas que los adultos ya no. Esa creencia aparece en muchas culturas. Los niños como antenas. Si te gusta lo paranormal, esta historia es perfecta porque tiene todos los ingredientes. Una predicción, un objeto, un final trágico y un testigo indirecto, el profesor. Teoría 2. Coincidencia más, memoria selectiva. Ahora, la explicación más fría. Coincidencia. Los niños dibujan coches y camiones todo el tiempo. Y los accidentes, por desgracia, existen. ¿Qué pasa? Que después de un evento traumático, la mente humana busca sentido. Y cuando encuentra un elemento parecido como un dibujo con un camión, lo convierte en señal. Además, con los años, los relatos se adornan. Un detalle pequeño se vuelve gigante. Dibujó un camión, se vuelve, dibujó el camión exacto. Parecía una
calle se vuelve era el lugar exacto. Y así, la memoria no es una grabación, es una reconstrucción. Y las leyendas se construyen con reconstrucciones. Teoría 3. El accidente ya era un miedo real. Otra posibilidad. Si en esa zona pasaban camiones a menudo, es lógico que un niño lo tenga en la cabeza. Puede que alguien le hubiera dicho 1000 veces: ten cuidado con los camiones. Y ese día lo dibujó. Y ese mismo día pasó lo peor. No sería profecía, sería una tragedia unida a un miedo cotidiano. Teoría 4. La historia como símbolo. Y esta es mi favorita. A nivel narrativo, que la leyenda sea una forma de hablar del dolor. Un pueblo no olvida fácil la muerte de un niño, pero el dolor necesita un marco, una explicación, un porqué. Convertirlo en leyenda lo vuelve recordable, lo fija en el tiempo y también lanza un mensaje. Cuidado en la calle, cuidado con los vehículos. La vida se puede romper en un segundo. La leyenda asusta, pero también enseña. Al final, creas o no creas, esta historia te atrapa por una razón simple, porque mezcla lo más inocente con lo más irreversible. Un dibujo infantil, un papel cualquiera y una tragedia que lo cambia todo. Si la historia es 100% real, entonces estaríamos ante una de esas coincidencias imposibles o algo que no sabemos explicar. Si la historia se exageró con los años, sigue siendo un reflejo de algo real. Como recordamos, cómo el dolor se vuelve relato, cómo una ciudad convierte una tragedia en un mito que no se apaga. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú qué crees? ¿Predicción? ¿Casualidad? ¿Leyenda construida con el tiempo? Déjamelo en comentarios. Y si quieres que el próximo vídeo sea de otra historia de Reddit o leyenda urbana, dime cuál. Terror realista, misterio, paranormal o historias de internet que parecen mentira. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, a veces lo más inquietante no es lo que pasa, sino lo que, supuestamente, ya estaba dibujado.